Lo del archivo compartido de Unity es desde el proyecto guiado. Desde el proyecto guiado ya debemos tener como un proyecto creado para todo el equipo. Lo normal es que tengan un correo como del equipo y que todos estén como en el mismo proyecto, en diferentes escenas, con el collab activo para poder ir subiendo los cambios. Listo, excelente. Dale, súper bien. Bueno, entonces ya saben que está calificado la primera evaluación, el seguimiento pues aún lo seguimos revisando y ya estamos trabajando en ese momento en el proyecto guiado que va acompañado de una sustentación. La sustentación básicamente multiplica la nota del proyecto. Si tienen dudas recuerden que pues ahí está la estructura del curso Fundamentos de Programación, en donde está pues como que se va a evaluar. Aquí está lo del proyecto guiado. La sustentación consiste en realizar modificaciones al proyecto. La entrega del proyecto se califica con unas rúbricas y la nota final es las rúbricas multiplicadas por la sustentación. Así que una sustentación en cero pues les daría un proyecto de cero. O sea, inclusive teniendo el proyecto en 5, si la sustentación está en cero les daría un resultado de cero. Si el proyecto está en 5 y la sustentación está en uno pues les daría el 5 completo. Y la modificación, un ejemplo, les digo, en el juego de tanques, van a crear un ítem que cuando se recolecte suene la música de Mario cuando toma la estrella, se llama Starman, esa música, pues ese loop, y, y dura y el jugador se hace invulnerable por 10 segundos. Y luego los 10 segundos la música vuelve a ser la música original o simplemente se apaga la música y ya el personaje otra vez puede recibir daño. Esto es un ejemplo de una modificación que yo podría pedirles en el proyecto. Las modificaciones me permiten garantizar que todos trabajaron en el proyecto y pues que cada uno tiene un conocimiento, llamémoslo profundo, de cómo fue hecho el proyecto y bueno, básicamente eso. Aparte pues de que los pongo a repasar pues temas que ya hemos visto como contadores, por ejemplo, en este caso de tiempo, y por lo general pongo algún ejercicio de contadores para que practiquen la parte del primer parcial que ya veníamos trabajando. Bueno, ahora sí, iniciando por acá. Cualquier duda que hayan teniendo igual, pues me avisan o la escriben por chat 001. Ahora, iniciando y retomando el tema en el que estábamos, nosotros lo que llevábamos era que teníamos nuestro tanque. Nuestro tanque estaba hecho con dos objetos separados, que eran la torreta y el tanque en sí, pues que era el cuerpo. Adicionalmente, pues le puse dos luces, que son dos objetos tipo luz, pues uno le da clic derecho, luz, punto de luz, y uno puede crear un punto de luz. Tengo dos puntos de luz aquí. Adicionalmente, pues eso los utilizaré más adelante. Simplemente no se los voy a borrar pues porque luego los utilizaremos. Y lo que estábamos trabajando era en el motor que nos permitiría mover el tanque. En lo que quedamos, pues aquí tengo el control con el joystick, lo puedo mover de izquierda a derecha y lo puedo mover despacio o lo puedo mover rápido. Ahora la idea es hacer algunas modificaciones a ese script de motor para funcionar también pues como en todos los ejes y luego hacer un cambio en el tipo de movimiento. Entonces aquí, como lo habíamos hecho la vez pasada, teníamos que se obtenía el input horizontal, se calculaba la velocidad, que es el vector, como la multiplicación de la dirección por la magnitud por el sentido. O sea, inclusive se le podríamos poner, para que fuera un poquito más conceptual, sentido. Sin embargo, pues eh, con X creo que entendemos que se refiere al eje horizontal y al sentido pues del eje horizontal. Y esto de acá lo calculamos mirando algo como esto, en donde si yo estoy en una posición
y yo quiero ir a la posición, yo quiero saber dónde quedó el jugador en el siguiente frame, pues yo debo calcular cuál fue el desplazamiento que hizo entre este frame uno y el frame 2. Entonces en el frame uno está aquí y en el frame 2 quiero saber dónde quedó el jugador. Y yo sé que él se desplazó esta cantidad. Entonces pues va a ser la posición del frame uno más el desplazamiento me va a dar la posición en el frame 2. Pero este desplazamiento es a su vez un vector porque él se puede haber desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Se puede desplazar poquito, mucho, pero eso es un vector. Pues si se desplazó poquito, mucho es la magnitud. Si es arriba o diagonal o a la derecha es la dirección y pues si es izquierda, abajo, lo modificaría el mismo sentido. Y lo que dijimos entonces era que la posición nueva sería la posición actual más, más ese desplazamiento. Dijimos que el desplazamiento sería la velocidad multiplicada por el tiempo, que viene la ecuación distancia es igual a, perdón, velocidad es distancia sobre tiempo, es la ecuación que tomamos como referencia y si despejábamos de ahí me quedaba que era velocidad por tiempo. Velocidad es distancia sobre tiempo, sí, ahí está bien. Y dijimos que la velocidad era un vector que se calculaba como la multiplicación de la magnitud por la dirección por el sentido. La dirección, hicimos un plano cartesiano. Para definirlo, la idea es que retomemos desde acá para practicar un poco, que entiendo que eso podría ser ligeramente confuso. Pam, ahora tengamos este aquí diferente. Este va a ser el eje Y, o sea, arriba, y este va a ser el eje X, o sea, derecha e izquierda. Y supongamos que tenemos un helicóptero. Entonces, utilizan la imaginación y piensan en que esto de acá es un helicóptero de alguna forma. Y este helicóptero, el nivel de detalle, este helicóptero está volando diagonal hacia arriba. Entonces, está, ya le pongo aquí una flechita, volando hacia allá. Y está volando a una velocidad, digamos, de 60. Pongámoslo en metros sobre segundo. La verdad, no sé, en metros sobre segundo es más difícil decir las unidades, pero bueno, a 15 metros sobre segundo. Y está volando diagonal hacia arriba. De acuerdo a la lógica de lo que habíamos visto eh, en la última clase que tuvimos, si lo fuéramos a descomponer en unos vectores I, J, K, ¿cómo nos daría la dirección en la que se está viajando el helicóptero? De a uno. O sea, ¿cuánto tienen I, cuánto tienen J y cuánto tienen K? Está, eh, pues sería, es que no sé, depende de cuánto esté la magnitud de cada, o sea, de X, por ejemplo, de cómo se dividió X, Ah, me hago sí, no, entender, o es que está no, volando perfectamente diagonal, por ejemplo. ok, lo mismo en Y que en J y nada en K, y cero en K. Eso, listo. ¿Qué sería esto? Aunque nosotros también podríamos expresarlo como uno en I y uno en J y luego normalizarlo, que sería lo normal, y es pues a lo que ya voy aquí. Entonces aquí está la magnitud, la dirección y bueno, el sentido sería positivo, pues porque va hacia la derecha y hacia arriba. Si fuera hacia la izquierda, pero hacia arriba, pues se lo meteríamos el sentido aquí mismo para poder que nos dé como el sentido de cada uno de ellos. Esto efectivamente sería como la dirección en la que está volando uno en I, uno en J y cero en K. Sin embargo, es importante que la dirección no nos afecte nunca la magnitud, porque nosotros podríamos estar alterándolo de alguna forma. La forma en que podemos garantizar que la magnitud no se ve afectada por la dirección es normalizando la dirección. ¿Que es normalizar? Es hacer que un vector que iba, cuya magnitud tenía cualquier valor, no sé, 3 unidades, 2 unidades, vaya
se convierta a una magnitud de máximo una unidad. Cuando eso no ocurre, pues de hecho vamos a dibujar esto diferente. Vamos a decir al helicóptero está volando como así, como en esta diagonal de acá. En ese caso yo podría decir, supongamos que por cada eh, uno en Y que avanzó, a ver, uno, dos, dos en X más o menos. Y yo podría decir entonces que esto es 2i y 1j. Estoy diciendo que está avanzando el doble en X de lo que avanza en Y. Y es una forma pues como fácil de extraer el vector de la dirección del dibujo de pronto. Pues si uno ve aquí, si estaba aquí, luego estaba aquí, avanzó el doble en X de lo que avanzó en Y. Pero esto no está normalizado. Entonces miremos que al momento de yo hacer la multiplicación, al yo decir que la velocidad es igual a la dirección, pues a la magnitud por la dirección por el sentido. En este caso ya estoy incluyendo aquí el sentido, pues así fuera ir a la izquierda, pues le pondría aquí mismo el menos. Entonces realmente esto es dirección y sentido a la vez. Al momento de yo multiplicar eso me va a dar que la velocidad, esto es una multiplicación escalar. Cuando uno multiplica un vector por un escalar, se multiplica cada elemento del vector por ese escalar. Entonces se me haría 30i, 15j, 0k. ¿Y dónde salieron estos números? Que multipliqué 2i por 15, 1i, 1j, perdón, por 15 y 0k por 15. Así es como funciona la multiplicación escalar. Cuando uno multiplica un vector por un escalar, se multiplica cada componente y jk por ese escalar. Y conservo pues su ijk, que igual estoy seguro que eso pues ya lo han visto en algún momento de sus vidas. Y esta velocidad que vemos acá tiene un problema y es que cambió los valores. Habíamos dicho que la magnitud era 15, pero en el momento en que lo multiplicamos por la dirección, la magnitud dejó de ser 15. ¿Cómo se calcula la magnitud? ¿Quién recuerda cómo se calcula la magnitud de un vector? La raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado y sin eso es la distancia, entonces me equivoqué. Es lo mismo, Una distancia y de magnitud. dos. Distancia y magnitud es lo mismo. Entonces, efectivamente, vamos a sacar la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces, 30 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y eso nos daría la magnitud de este vector acá, pues más 0 al cuadrado, solo que pues no afecta nada porque 0 al cuadrado sigue siendo 0. Efectivamente, sí, la suma de los cuadrados de la raíz de la suma de los cuadrados de cada componente. Y eso nos da 33.54. Entonces tenemos un problema porque la magnitud habíamos dicho que era 15 metros por segundo. Pero luego cuando hicimos la multiplicación por la dirección, la magnitud pasó a ser 33.54. Es obviamente un error. Cuando nosotros le ponemos la dirección a un vector, pues cuando le ponemos la dirección a un escalar, no deberíamos afectar ese escalar para nada. Pero la razón de eso, el por qué esto es un error, y hago la aclaración, porque de pronto alguien está distraído, luego llega y cree que es así, es acá, todo esto acá es un error, eh, porque no normalizamos la dirección antes de multiplicarlo. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Y cambiémosle este a un tono de correcto, listo. Entonces teníamos que la magnitud era 15 y la dirección era 2,1,0K. Ah, bueno, pero antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna duda de por qué fue un error decir que la dirección era 2i, 1j, 0K? ¿Será porque el visual no coge eso como vectores o qué? No, de hecho,
digamos que lo que estoy hablando todavía no tiene nada que ver con programación, es un error completamente matemático asociado al hecho de que le cambiamos la magnitud. Por ejemplo, nosotros estamos diciendo nuestro personaje camina a 15 metros por segundo y se está moviendo en esta dirección. Y cuando le pusimos esa dirección, el personaje empezó a caminar a 33 metros por segundo, que es mucho más rápido. Es decir, cometimos un error matemático y el resultado es que ya nuestro personaje no caminó a lo que se supone que tenía que desplazarse, sino que ya lo está haciendo muchísimo más rápido. Y es un error difícil de encontrar porque efectivamente no es un error de código, el error es de concepto. El concepto es no debemos multiplicar una magnitud por una dirección que no esté normalizada. Nuevamente, si por ahí va quedando más claro, me avisa, si no, no hay problema, busco un ejemplo diferente, pero para mí es importante pues que quede clara esa parte de, del concepto de la dirección, la magnitud y el sentido. Ahí va siendo de pronto más claro Spiti y si no, no hay problema, hago otro ejemplo. Ah, no, pues no, yo veo el de cómo es la manera correcta y ya, pues ya entiendo cómo, Dale, está bien. pues cómo es el concepto bien. Listo. Bueno, y el por qué el error, porque la magnitud cambió después de haberla multiplicado por la dirección. La forma correcta sería que la dirección la normalicemos. Entonces, la normalización es un proceso que tendríamos que hacer antecitos y quien recuerda cómo se normaliza un vector. Dividir por la magnitud, ¿cierto? Tal cual, exacto. Entonces, hay un proceso conocido como normalizar en donde hacemos que cualquier vector con una magnitud cualquiera se vuelva de magnitud unitaria. Eso se llama normalizar y efectivamente es dividir el vector dirección sobre la magnitud de dirección. Entonces tenemos que calcular la magnitud de dirección. Normalmente se expresa la magnitud con dos palitos. Disculpa la expresión, no recuerdo cómo se llama eso en matemáticas. Seguramente ese símbolo tiene alguna forma de referirse al diferente, pero bueno, pues podrán imaginarse que vi matemáticas hace más de 10 años, entonces ya se me empiezan a olvidar cositas. Eh, Vamos a calcularle la magnitud primero, que sería raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, más 0 al cuadrado, que sigue siendo eh, 0, y esto me va a raíz de 5, 2.24. Pues aquí no me va a dar exacto porque pues le boté muchos decimales. Y entonces la dirección normalizada va a ser igual a 2i dividido 2.24. Pues podemos hacerlo de una vez. Esto es 2 dividido 2.24. De hecho, hagámoslo con la raíz para que quede más preciso. 0.89 y 1, 0.45. Aquí está. Y ya ahora sí, esta es la forma correcta. Yo no debo pasarle la dirección en esta forma, sino que debo pasársela en esta forma. Porque cuando se la paso en esta forma, estoy garantizando que no está pasándose a un valor incorrecto, pues que no me está modificando la magnitud de ninguna forma. Y ya cuando aquí hacía la misma operación que hicimos ahorita, entonces era magnitud por dirección, la magnitud sería 0.89 que multiplica a ese 15, 0.89 de la dirección por el 15 de la magnitud, 13.35 y aquí 0.45 por 15, 6.75. Y esta sería la expresión correcta de la velocidad. El vector de velocidad sería 13.35, pues en i, 6.75 en j, 0 en k. ¿Y de dónde salió este número tan raro de multiplicar la magnitud que tenía original multiplicado por la dirección, pero la dirección normalizada? Y ahora sí, cuando volvamos a sacarle la magnitud a este número de acá,
nos va a dar otra vez el 15 en lugar de habernos dado un número diferente de la magnitud. Es decir, cuando le saque magnitud a este, que va a ser, se lo puedo poner acá, igual raíz de esto, pero este va a ir al cuadrado, más este al cuadrado. Y aquí está 14.95, pues no me dio el 15 exacto, pero es porque boté pues los decimales, pero efectivamente esta velocidad tiene la misma magnitud que debería tener en lugar de haberse modificado. ¿Qué preguntas tienen de esta parte de acá? Yo tengo una pregunta un poquito puntual y es, si yo, por ejemplo, quiero convertir un ángulo en grados a un ángulo en vector, ¿cómo lo haría? Un ángulo en grados o un ángulo en vector, no estoy seguro a qué se refiere con un ángulo en vector. Pues una dirección. Ahora tengo una dirección expresada en un ángulo, ¿cierto? Ya, ya, ya. Entonces quiero pasarla, pero a la vector. Ujú. Yo supondría que sería con, a ver si tengo el ángulo, con tangente inversa, me daría es, pero no creo que sea posible porque el vector implica tener mínimo dos datos, el x y el y el ángulo es un solo dato. Yo con el x y el y puedo volver a sacar el ángulo, pero el ángulo yo no podría volver a los dos lados a la vez, tendría que conocer al menos uno de los dos lados. Si no, estoy tratando de sacar dos datos de uno solo. No sé si me hice entender ahí, Juan. Más o menos, pero Entonces, dale. digamos que yo tengo 45 grados. Esos 45 grados podrían indicarme eh, cualquier punto de los que voy a dibujar acá. O sea, 45 grados podría referirse a este punto de acá, así como podría referirse a este punto de acá, o a este de acá, o a este de acá, a cualquiera. ¿Qué necesitaría saber? La magnitud. Y teniendo el ángulo y la magnitud, yo sí puedo volver a la forma vectorial. Ahí de pronto más claro. Sí, señor. Y si tengo la magnitud y el ángulo, sabe cómo volver a la forma vectorial. Mm, la verdad, en ese momento no. Listo. Por si acaso, esta pregunta es fácil cuando uno la piensa en un espacio diferente. Esto que vos estás diciendo, uno tener el ángulo y la magnitud, eso es coordenadas polares. Entonces, cuando uno expresa una posición en el espacio como un ángulo y una magnitud, eso es una coordenada polar. Y teniendo la coordenada polar, uno consigue x como coseno del ángulo multiplicado por la magnitud y consigue el y como seno del ángulo. Pues y siendo este y, pues que dependerá del sistema cartesiano obviamente por la magnitud. Es una conversión pues de espacio de coordenadas, esta es la conversión de coordenadas cartesianas, perdón, de coordenadas polares a cartesianas. Y ella le daría, pues es como la lógica detrás de esto de acá. Ahí queda más claro. Sí, gracias. Excelente. Por si acaso el tema de coordenadas polares pues es útil cada vez que en algún videojuego necesitan resolver algo cuya naturaleza sea como en forma de círculo, es más fácil resolverlo si lo hacen en coordenadas polares. Yo sé que a veces es un poquito difícil acostumbrarse uno a utilizar matemáticas porque a veces matemáticas uno la ve como un poquito aislada a los cursos de la carrera, pero es muy útil. Por ejemplo, este que están viendo aquí, esto fue hecho con coordenadas polares, usando la ecuación de una espiral para hacer que este como familiar, por así decirlo, me siguiera dándome vueltas. Y lo que utilicé fue efectivamente pues coordenadas polares y en coordenadas polares la ecuación es supremamente sencilla porque es r es igual a una constante r0 y y es igual al tiempo y ya, en coordenadas polares. Y ya luego uno lo convierte a coordenadas cartesianas y listo. Y puede hacer pues igual dependiendo de la ecuación, puede hacer diferentes tipos de espirales. Esto lo vemos pues en programación gráfica. Pero de entrada, si en el videojuego que van a hacer final hay algo que se resuelve con o tiene cierta naturaleza de círculos, no descarten que sea más fácil de resolver en un espacio de coordenadas diferente. Ahora, retomando por acá, ya que sabemos que tenemos que normalizar la dirección, ¿cómo se hace eso en Unity? En Unity nosotros podemos, cada vez que queramos normalizar algo, le podemos decir aquí, punto
normalized. Y ya nos va a quedar el vector normalizado, es decir, no tenemos que hacer manualmente el proceso de normalizarlo. Este vector ya estaba normalizado, eh, porque pues solo tenía un 1, la magnitud de 1 es 1. Lo hago más para la aclaración cuando tengan dos ejes a la vez. Que de hecho pues es bueno Gio, hay decirlos. X, Sí, qué pena. X que va, es, que responde a qué variable. al sentido. Ah, listo, listo, Entonces gracias. cuando vale negativo se va a ir para la izquierda. Y ahora, continuando por acá, supongamos que queremos movernos también en Z, vamos a seguir esta misma lógica. Ahora vamos a llamar a este velocity en X, y vamos a llamar ahora a este Z, y va a ser el vertical, que es el otro eje, pues horizontal era el joystick izquierda-derecha o el AD, y vertical es el WS o el joystick hacia arriba hacia abajo. ¿Cómo se los nombres? Ya ahorita les muestro. Entonces lo mismo, pero si es Z, es 0 en I, 0 en J y 1 en K. Y ya la distancia la voy a calcular como la suma, lo que me aportan ambos vectores, cuánto me aporta la velocidad en X más cuánto me aporta la velocidad en Z. eh, y esto me daría, solo que eso no es distancia porque distancia es un escalar, eso desplazamiento debe tener una mejor forma de decirse que no logro recordar desplazamiento, a ver. Pero displacement no sé si se refiere a eso. Mm, llamémoslo diferente, llamémoslo movimiento. Como un vector que me representa hacia dónde me moví, que es cuánto me moví y en qué dirección. Y ya, como le estoy poniendo X y Z, cuando le doy play, ya puedo mover el tanque de esta forma así. Puedo moverlo pues a mí en diagonal, dependiendo aquí pues cómo muevo el joystick, pues me puedo mover para un lado o para el otro. Este es un script de movimiento muy sencillo. El que quiera pues le captura pantalla o algo así porque es igual lo borro ahorita porque vamos a hacer un movimiento diferente. Pero puede funcionar para algunos tipos de juego. Por ejemplo, este se utiliza en, si no estoy mal, en Dead Squirt, que es un juego de puzzles cooperativo. Es, es charrito, es interesante. Y es un movimiento muy sencillo, pues izquierda, derecha, arriba y abajo, básicamente, y ya el resto son puzzles basados en color, en donde el jugador azul, si se para sobre estos azules, se cae porque los azules se los traspasa. Y bueno, cada color no se puede parar en el suyo, hay cajas que se pueden mover, hay láseres que solo matan a un tipo de jugador y no a otro. Pues el láser azul puede matar al azul, pero el azul es inmune a los otros tipos de láser. Bueno, son esa naturaleza de esos puzzles. Bueno, y se puede hacer de forma muy sencilla el movimiento con algo como esto. Ahora supongamos que queremos un movimiento diferente para el tanque, que ya no quiero que se mueva así, sino que yo quiero que yo pueda rotarlo con izquierda y derecha y con arriba y abajo me pueda mover. Es lo que vamos a hacer ahora. Pero antes de eso, quiero que veamos la parte de las teclas en Edit, Project Settings, Input, pues Input Manager. Cuando entramos al Input Manager, vamos a notar que nos aparecen los diferentes botones. Entonces nos aparece horizontal y dice que horizontal, pues se llama aquí horizontal, el nombre es horizontal y se refiere a la izquierda y a la derecha. La opción alternativa es el A y D. Y ya tiene unos parámetros como gravedad, tiempo muerto, sensitividad. Y, y bueno, y estos parámetros que ya están configurados fueron hechos pensando en un joystick. Podemos cambiarlos, pero la verdad funcionan muy bien ya para un joystick. Y asimismo, como hay horizontal, hay vertical. Estos otros los creé yo, estos los pueden ignorar. Hay vertical, que es arriba y abajo, o W y S. Y lo mismo funciona con un joystick. Hay otro que se llama Fire 1, que vamos a utilizar luego. Fire 1 se refiere al clic o al control izquierdo, cualquiera de los dos. La ventaja de utilizar esto con nombres como horizontal o Fire 1 o Fire 2 o Jump, que son los que aparecen aquí en el Input Manager por defecto, es que van a seguir funcionando con un control. Entonces ustedes, si pongamos que sacaran esto de Build, la persona lo podría jugar con control
o con teclado, e inclusive si los lanzaran para alguna consola, digamos PlayStation, pues uno podría seguir jugando con control porque sigue detectando los inputs. Por eso pues como la utilidad de manejar aquí, poner horizontal o vertical, en lugar de utilizar como gate key down y poner una tecla o algo así, porque la tecla no la podría usar entonces con un control. Continuando ahora por acá, vamos a cambiar el movimiento como les decía, quiero que izquierda y derecha me sirva para rotar. Entonces aquí lo mismo, X, este me va a servir para la rotación. Voy a crear otro parámetro, este es speed, pero voy a crear uno que se llame como rotation speed, que es a qué velocidad va a rotar. Este está en metros sobre segundo. Un 8 significa que en un segundo pudo avanzar 8 metros. Si pensamos, eso es rápido. O sea, piensen, si ustedes se paran y salen corriendo en un solo segundo, ¿cuánto podrían avanzar? Y puede ser que 8 metros sea inclusive mucho. Ya, pues eso lo dependerá como igual de uno, la sensación que le quiera al jugador. Si quiere darle la sensación de que es liviano, de que es muy pesado, pues puede cambiarlo con estos parámetros de acá. Y la rotación es ángulos grados por segundo. Entonces, si yo pongo un 90, quiere decir que yo en un segundo fui capaz de pasar de mirar al frente a mirar al lado. Fui capaz de girar 90 grados. Este sí puede ser mucho más, pues porque uno en un segundo, de hecho, podría dar fácilmente la vuelta entera, 360, podría hacer algo como eso. Sin embargo, como es un tanque, que uno entendería que es un poco más pesado, pues podemos probar con 90, 180, voy a probar por ahora con 180 y ya solo ajustamos. Metros sobre, perdón, grados sobre segundo. Bueno, también que se acostumbren a pensar en cuáles son las unidades para que no estén haciendo algo que no coincida con las unidades correctas. Y ahora el horizontal entonces va a ser la rotación, va a ser la dirección multiplicada por la velocidad pre-rotación multiplicado por el sentido. ¿Y eso qué me va a afectar? Ya no vamos a mover la posición, sino que ¿qué creen que debemos mover? Si este nos va a servir para girar. Rotación. La rotación, muy bien. Entonces, si miramos, el componente transform tiene una posición X, Y, Z, que era lo que estábamos moviendo. Estábamos tomando la posición y desplazándolo. Pero aparte tiene otro que se llama rotación. Aquí hay un problema y es entender primero cómo funciona la rotación. La rotación está expresada en algo que se conoce como ángulos de Euler. Los ángulos de Euler es que cada uno de los ejes se va a asociar a un ángulo y va a funcionar como si fuera una bisagra para ese ángulo. Entonces digamos que lo voy a rotar en X. Quiero que miremos lo que pasa cuando lo roto en X. Se mueve así. Porque el eje X, que es este que tiene la flechita roja, otra vez hablemos bien, el gizmo rojo, el que tiene el gizmo rojo es el eje X. Pensemos en que funcionara como una bisagra, como si yo pusiera un pivote, una varilla aquí y se la clavara al personaje. Y cuando yo muevo este ángulo, se mueve como un futbolito, como los futbolitos pues, de las mesitas. Si yo hago lo mismo, pero con el eje Y, como si pusiera aquí la barra, pero en Y, entonces rotaría de esta forma. Y si lo hiciera en Z, pues sería ya el Z el que tendría la barrita y se podría rotar de esta forma. Con base en lo que acabo de mostrar, ¿cuál eje es en el que me interesa que haya una rotación? En el Y. El Y, gracias. Entonces aquí, primer cambio, sería este de acá. Siguiente, efectivamente no vamos a mover la posición, sino este que se llama rotación. Pero esa rotación, como les dije, está expresada en ángulos de Euler, así que vamos a acceder a ella. Es como transform.eulerangles. Más igual, eh, STX. O sea que ya no, ya nunca nos vamos a poder mover para los lados, sino nada más rotar y para el frente. Exactamente, es la idea. Entonces ya Ok. sería, este movimiento lo dejé tal cual, el del eje Z, y el del eje X sí lo cambié porque quedó como una velocidad pre-rotación. Entonces, por aquí cambiamos el nombre, rotation, velocity. Y el resultado de este código es que ya el tanque, me quedó demasiado rápido o me equivoqué con algo. Ya, me equivoqué aquí en unidades. Esto está en grados sobre segundo y esto está en grados.
me estoy equivocándome porque pues grado sobre segundo y grado no es lo mismo, falta multiplicar por el tiempo. ¿Qué es lo mismo? Pues si esto es una velocidad y esto es un desplazamiento, pues yo tengo que multiplicarlo por el tiempo para poder que me dé bien. Porque es que tanto me desplacé en ese tiempo. Ahora sí, en un segundo voy a poder girar 180 grados. Ahí está, un segundo puedo girar 180 grados y me muevo hacia el frente. Pero quiero que miremos aquí el problema que ocurre. Y ese problema es que yo estoy mirando para allá y presiono la flecha de arriba y yo esperaría moverme hacia donde apunta el eje Z, como hacia donde está mirando el tanque, pero me estoy moviendo es hacia arriba y hacia abajo del mundo, no respecto al jugador. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues resulta que hay algo que se conocen como los ángulos locales o direcciones locales y las direcciones globales. La dirección global está marcada por los gizmos que nos aparecen en esta pantalla en la esquina superior derecha. El eje Z se refiere al frente del mundo y va hacia allá. El eje X se refiere a la derecha del mundo y va hacia allá. Pero el personaje así, a su vez, tiene sus propios ejes. El frente del personaje es este que apunta hacia allá y la derecha del personaje es este que apunta hacia acá. Para el tipo de movimiento que estamos desarrollando, creen que debería desplazarse uno en el eje local o en el eje global. Local, ¿no? Tal cual, exactamente. Entonces vamos a cambiar porque aquí en el Z le estamos diciendo utilice el eje Z del mundo, ¿cierto? Cero en X, cero en Y, cero en y uno en Z se refiere al eje Z, pero del mundo. ¿Cómo podemos cambiarlo para que no sea el eje Z del mundo, sino que sea el eje Z del personaje? Para eso hay algo que pertenece también al transform. Resulta que el transform va a ser el componente que utilicemos cada vez que necesitemos alguna función asociada a la posición, rotación y escala y también a las direcciones locales. Es decir, el transform se encarga de muchas cosas. De hecho, creo que si le pongo el modebug, vemos que tiene más información como rotación local, posición local. Bueno, tiene información adicional que uno no siempre la ve, pero que está disponible. Una de esas información disponible es cuál es el eje Z local. Entonces vamos a cambiar este por transform.forward. Transform.forward se refiere al eje Z, pero del personaje. Entonces vamos a hacer aquí una aclaración en unos comentarios. Transform.forward se refiere a eje Z local. Asimismo, tengo transform.right que se va a referir al eje X local, pues a la derecha local, el frente local, y transform.up que se va a referir al eje Y local. Si yo quisiera ir a la izquierda local, no existe transform.left, pero pues yo puedo multiplicar esto por -1 y ya me va a dar la izquierda. Gio, ahí antes de transform.forward, ¿qué era lo que tenías? Tenía Transform el position. vector 3. Ah, vector 3, ok, ok. Gracias. ¿Alguien preguntó algo más? No sé si había hablado alguien más o solo Spitia. No, listo. Antes estaba así, eje Z, X, 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Y ahora está en el eje Z, pero local. Esto ya viene normalizado, no tengo que normalizarlo. Y como resultado, ahora sí, puedo moverme en el eje local. Entonces ya puedo mover mi tanque de forma libre. Y bueno, pues disparar, luego lo haremos, etcétera. Y bueno, como tiene collider y tiene rigid body, pues no puedo traspasar los objetos. Bueno, al parecer puedo pasar por encima de este. Habría que ajustar el collider ese que está como muy bajito. Pero bueno, ahí está como la lógica de esto de acá. Preguntas hasta acá. ¿Me Solo tengo dejas ver el script otra vez, por favor? Ujú. Ah, arribita. Más arribita. Ya ni nada.
Profe, En la parte de no, normalizar, ¿dónde es que se hace o eso es un comando? Es que dice Mensa, normalizar y es como... para normalizar Pero un es vector. como, o sea, tú le pones el vector, normalicé y te lo normaliza así a lo chévere. Sí, ya, sí, de una. Ah, te creí que tocó hacer todo el otro proceso. Listo, profe, gracias. Dale. profe, la pregunta que yo tengo es, ¿por qué normalizas un vector 0, 1, 0? No, esto era para el ejemplo, pues para explicar, para conectar lo que habíamos hecho con el código. Ese vector no hace falta normalizarlo porque esto es de magnitud unitaria. Sin embargo, para cuando retomemos la parte de hacer el salto, que vuelvo y explico, es más fácil si ya tienen esto mentalmente conectado. Pero sí, este no lo necesito normalizar porque ya es unitario. Ah, listo, Listo, gracias. eso fue completamente académico, básicamente. Profe, una preguntita. Sí, Ahí en el transform.euler-angles, ahí estamos poniendo, trabajando en Eulers y después lo convertimos a cuaterniones o Unity trabaja con qué tipo de grados. eh, permite los dos. Unity puede trabajar con cuaternión. Si yo le digo transform.rotation, aquí él espera un cuaternión. Si yo le digo transform.euler angles, pues él espera ángulos de Euler, que son grados expresados en cada eje. Ok, ok, listo, listo. Pero entonces si usamos los Eulers no tendremos problemas con, por ejemplo, con el gimbal lock, que no sé cómo se dice en español. Pero en este caso no, porque solo estamos moviendo un eje a la vez. Esos son problemas que pueden ocurrir cuando estamos moviendo múltiples ejes a la vez. Si fuéramos a hacer un juego de, no sé, de aviones, puede que tengamos problemas. Y aún así en un juego de aviones uno puede cambiar, calcular, digamos, el roll, pitch and yaw y luego pasarlos. Pues, o sea, digamos que hay muchas alternativas para solucionar esos problemas que pueden ocurrir con los ángulos de Euler. Y para un tanque o un personaje que normalmente solo rota en un único eje, no existe ese tipo de problemas. Ah, bueno, listo, listo, gracias. Profe, Ujú. qué pena. Y entonces si uno le quiere bajar, por ejemplo, la velocidad de rotación, nada más le tiene que bajar el float rotation speed a, no sé, a 90 o a 30 o lo que sea. Exactamente. Y de hecho, conectando con eso, la idea es que los pudiéramos modificar desde el editor. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos el Rigid Body, desde acá mismo podemos cambiar la masa y es muy rápido. ¿Qué tal si desde acá mismo pudiéramos modificar eso? Para eso vamos a hacer lo siguiente, no lo vamos a poner público. La regla del curso es no van a poner nada como público a menos de que sea estrictamente necesario. Siempre van a manejar todo como privado. Pues si no le ponen nada es privado. Si no, y solo van a poner público cuando sea estrictamente necesario. La explicación más a fondo la van a ver en el curso orientado a objetos, sin embargo, pues yo les iré explicando un poco del tema a medida que vayamos avanzando. Justo ahorita nuevamente la regla es nada como público. Yo quiero que esto sea visible desde el inspector y algunos van a decir, ay, ¿por qué no le ponemos public? No, no le vamos a poner public porque public tiene otras implicaciones en programación. Si nosotros solo necesitamos que sea visible desde el inspector, vamos a hacer esto. Vamos a poner serialize field, que es un modificador que a cualquier variable que se lo ponga va a hacer que quede disponible aquí. Entonces ya quiero que el tanque ande más rápido, puedo poner aquí un 12 y aquí quiero que iré más despacio, pongo un 90 y ya cuando lo play efectivamente anda más rápido y está girando más lento. Pero, ¿yo te refieres a que no le pongamos una variable pública o a que no lo mostremos en el Unity directamente como lo estás haciendo en este momento? O sea, de las dos maneras, que no sea ni pública ni serials field o si puede ser serials field. Debe ser serialize field. Todo lo que sea debe ser modificable rápidamente por temas de iteración, pues porque hay valores que uno no conoce, uno los itera, como el jugador se está moviendo rápido, despacio, vamos a iterar, o sea, vamos a probar, probemos con un 8, probemos con un 5, probemos con un 6, como tengo que probar tanto, claro, lo pongo visible desde el inspector con el serialize, lo mismo la rotación. Lo que no deben hacer es poner el modificador de variable public, ese deben evitarlo al máximo hasta que ya empecemos a ver cuando lo necesitamos. Pero por ahora no necesitan nada público y por lo tanto, pues por ahora no van a poner nada como público. Ahí más claro. Listo, listo, gracias yo, sí. Lo claro porque en muchos tutoriales van a ver que hacen esto, pero no. Pues si es para verlo desde el editor, no, pues póngale esto. Es porque muchos tutoriales no tienen en cuenta como
como programación orientada a objetos y pues cuando uno ha estudiado un poquito el paradigma se da cuenta que es una mala práctica poner todo como público. Ya continuando, por acá tenemos nuestro tanque que se mueve, pero aparte noten que ya tenemos también un escenario. Cuando pongan el escenario, voy a darles una aclaración y es que el escenario no tiene colliders originalmente, eso se los van a poner ustedes. Ya ustedes deciden cómo se organizan las tareas en su equipo, pero eso es algo que deben entregar para el próximo martes, que está aquí en la página del curso. Si vienen a programación, unidad 8 Unity, aquí está al final la tarea que para la semana 11, programar el control del movimiento del personaje, que es replicar lo que hicimos. Le van a modificar, permitir que el motor suene más fuerte mientras está en movimiento. Y si estoy quieto, pues suena más pasito. Pero aparte, para esta semana, pues digamos, esta semana es algo que no reviso esta semana, pero es para que hagan esta semana, es tener el proyecto, crear el equipo, el correo del equipo y crear el proyecto con el escenario base. Y ese escenario base ya debe tener los colliders, porque los modelos de acá, digamos, yo me traigo este de acá. Si yo me traigo este modelo de acá y miramos, no tiene absolutamente ningún collider. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo empezar a crearle objetos vacíos como un cubo y ese cubo me va a servir para poner este collider de acá. Y como es hijo de la refinería, pues si yo lo muevo, él también se va a mover. Entonces digamos, este va a ser este collider de acá. Entonces bueno, lo ajusto por acá. Aquí lo más fácil es ubicarnos en las vistas superiores. Pues noten que yo con estos ejes me puedo mover entre las diferentes vistas. Me voy a la vista superior. Cambio de cámara a perspectiva. La cámara perspectiva no me sirve para esto. La cambio a cámara ortográfica dándole clic a este gizmo que son tres líneas. O dándole clic aquí a la mitad hace lo mismo. Y luego con la tecla T es muy fácil ajustar los colliders. Ese fue con la tecla T. Luego me paso a este de acá. Me doy cuenta que tengo que moverlo. Luego me paso al otro eje. Ya ahí está bien. Primer collider puesto. Este como lo utilizo solo para collider, le puedo quitar el componente Mesh Renderer. Él solo necesita el Box Collider. Y ahí medio se alcanza a ver pues como esta linecita que me indica que el collider ya está ahí. Ahora voy a Pero Gio, crear... Sí, dígame. pero si uno de las formas desde el Unity ya no tendría Box Collider, Si uno, pues no, como no por entendí. Si uno qué, predeterminar. perdón. Si uno hace las formas directamente desde el Unity ya no tendría Box Collider, pues no vendría con Box Collider de una vez. Así como vienen pues Sí, 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 no, el... claro, pues de hecho eso hice en este, o sea, yo creé un cubo y el cubo ya venía con Box Collider, sí. O crea un objeto vacío y le pone un Box Collider, cualquiera de los dos funciona bien. O sea, aquí yo creo un cubo y el cubo ya viene con Box Collider y ya pues yo lo ajusto aquí. Sí, pero mi pregunta es como, ¿por qué la refinería no tenía Ah, Box Collider? no tenía Box Collider porque eso es un modelo que alguien hizo y la persona que hizo ese Ah, y le modelo pasó. no le creó un Mesh Collider básicamente. Pues esto eh, igual, eso sería normalmente con un Mesh Collider. De hecho podemos utilizar la misma malla de él como como Collider, sin embargo es muy poco óptimo. Es mucho más óptimo trabajar con cajas, así sean varias cajas, que con un solo Mesh Collider. Digamos que listo. la regla va a ser esta. El collider más óptimo de todos es la esfera. Sphere Collider es el collider más óptimo de todos. Todo lo que puedan aproximar a collider de esfera, trabajenlo con collider de esfera. Entonces, ese es el más óptimo. El siguiente más óptimo es la caja. El siguiente más óptimo es la cápsula. Van a notar que yo muchas veces les hablo de optimización, pero es porque no hay ningún curso de optimización en la carrera. Entonces, y esto es importante obviamente, cápsula es el siguiente más óptimo. Y luego pasamos a los otros tipos de colliders que son mucho menos óptimos. O sea, piensen en como que este mayor a este, en optimización mayor a este y mucho mayor a las formas irregulares, que sería como lo que se conoce como mesh collider. Es tanto así la diferencia que puede ser más óptimo
llenar el mapa con cubos, así sean varios, que un solo Mesh Collider. Ah, bueno, y aún así, ese es el Mesh Collider convex, que es mucho mejor que el Mesh Collider sin ser convexo. Un Mesh Collider que no sea convexo es algo que puede tener, digamos, eh, un hueco por acá. Eso ya no es convexo. Convexo es que la forma está cerrada. Cuando ya la forma no está cerrada, porque si lo fuera a cerrar, cerrarías aquí. Este es mucho menos óptimo. Entonces, sí, inclusive si le ponemos el mismo Mesh Collider de la malla con la cual fue hecho este objeto, no es lo más óptimo y por lo tanto pues tiene sentido hacer esto de acá. Si miran en el mío, aquí tengo en la refinería, tengo varios colliders. Tengo, bueno, esto es para que tenga el humo, aunque al final con la cámara que puse no se vio. Tengo un collider por acá que es un cubo, otro collider aquí, este collider pequeñito que es el de la pared, tengo un cilindro para esta parte de acá, pues un collider tipo cápsula, y este otro que ya simplemente porque ahí es donde uno se curaría, y le puse también un sistema de partículas, bueno, y inclusive podríamos ponerla, yo quiero que la refinería tenga una luz, por ejemplo, supongamos que ya lo terminé de armar. Ya le puse los colliders y adicionalmente eh, le voy a poner aquí como una lucecita. O sea que aquí abajo tengo una luz. Entonces voy a venir aquí, luz, punto de luz y decidimos dónde le ponemos como esa luz. Podemos poner spot después de la que es como tipo linterna. Miren acá. Linterna, una linterna mirando hacia abajo. Podemos cambiarle algunos parámetros como qué tan lejos llega, con cuánta intensidad y un color. Pues supongamos que sea de los bombillos viejos, de los incandescentes que son como amarillos. Y no sé si es que no está pegando. Ah, debe ser porque yo optimicé que solo se pueden un máximo número de luces por escena, que no lo estoy viendo. Pero bueno, pues supongamos que ahí está la luz, porque me tocaría aquí cambiarlo de la cantidad de luces por escena y me demoraría. Profe, Sí, lo tengo más abajo de lo que es. Sí, dígame. eh, venga, cuando usted dijo lo de la optimización, como que algo me hizo crack con lo que me han enseñado en 3D, porque cómo está manejando la malla de colisiones una esfera. Pues no sé, porque yo en 3D tengo entendido que pues una esfera tendría una malla más densa que por ejemplo un cubo. Pero es porque internamente el cálculo de una esfera es literalmente una distancia, porque la forma en que se comporta la distancia es radial. Entonces yo puedo decir, digamos que es una esfera de radio 1. Entonces yo digo, la distancia de este objeto y este es menor a 1, o sea que están en colisión. Se puede hacer por un cálculo de distancia, no de vértices. Ok. Y por ejemplo una cápsula, un collider de cápsula está entre el círculo, pues entre la esfera y el cubo o está más adelante, un cilindro, una El, cápsula. no sé, no creo que como Unity no trae por defecto ese, no lo puso en el documento de optimización. Pues porque yo normalmente lo que hago es que estudio pues como publicaciones que van sacando de optimización, sea de Unity o de otras empresas. Como esta la leí directamente en Unity, y Unity no tiene un Capsule Collider por defecto, entonces solo hablaban de cápsula. Incluso si uno crea un cilindro, le pones un collider tipo cápsula. Oh, ok, ok, listo. Dale. Yes. Entonces supongamos que aquí ya me quedó armado mi refinería. Yo no debería tener que volver a armar una refinería después de esto, sino que yo quiero que esta ya la pueda seguir utilizando. Para eso creamos una carpeta llamada prefabs. Pongámosle por acá, digamos el nombre de fundamentos 2021-10. Y pongo aquí la refinería, la guardo acá como un prefab. ¿Y qué significa que sea un prefab? Que yo cada vez que necesito una refinería, me arrastro esta de acá, que ya tiene los colliders, la luz, el humo, todo lo demás. O sea, cada vez que yo la arrastro ya tiene todo eso completo. Eso es un prefab. Y lo interesante del prefab es que si yo, por ejemplo, modifico una de ellas y yo digo, ve, voy a hacerle algún cambio a esto, y es que voy a ponerle, no sé, por alguna razón, voy a ponerle aquí,
cubo, lo que sea, que esté puesto por acá. Listo. Y ya con este yo puedo decirle aplicar el cambio, donde dice prefab override, aplicar, y si notan ya todas las refinerías quedaron con ese mismo cubo. Entonces lo interesante del sistema prefab es que pueden hacer una actualización y se actualizan todas las partes del proyecto donde tuvieran refinerías. Esta parte yo sé que fue un poquito rápido, quizás les toque ver la parte del video o me preguntan ya las dudas que tengan en tutoría. Y ya básicamente la idea es que para la próxima semana tengan entonces el escenario montado, el personaje, y el personaje se puede mover y suena con base en si se está moviendo o está quieto. Eso lo voy a elegir al azar para que alguien lo presente, entonces cualquiera del equipo debe tener el proyecto actualizado con todo funcional, y si no lo presenta, pues lo que va a pasar es que la nota de seguimiento bajaría a cero, como lo hemos hecho normal con las otras tareas. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Gio, entonces, ¿esto sería con el proyecto de todos o uno lo puede hacer empezar individual? Perdón, yo respondo algo que me están preguntando por acá por interno y ya les respondo qué pena, no me demoro. Dale, tranquilo. Listo, ahora sí, qué pena. Continuemos por acá. Y qué pena que estaba, pues como hablaron por dos partes y no soy multitask, me repite la pregunta, porfa, y gracias. Gio, que si esto ya, o sea, empezamos a hacer toda pues, la tarea, el trabajo que tenemos para la próxima semana, ya en el compartido o lo hacemos individual, pues cada uno. En el compartido, cada uno lo hace, pero en el compartido. ¿Cuál es la diferencia? Que solo uno de ustedes tendría que montar la escena o si quieren montan varias escenas. Voy a poner algunos ejemplos. Algunos equipos que han hecho se han puesto tareas separadas, como digamos, bueno, usted se encarga de montar los modelos, la otra persona se encarga de montar, de poner los colliders, la otra persona se encarga de ajustar luces y otra persona se encarga de poner props. Poner props es, no sé, pone cactus, flores, lo que sea, pues como la decoración del escenario. Entonces, en ese caso es una misma escena. Alguien trabaja, guarda, sube los cambios, la otra persona descarga los cambios sobre esa misma escena, garantizando que la otra persona ya no la está editando, sube la otra parte de él, guarda y así. Y luego cuando ya tienen la escena terminada, luego lo que hacen es que toman esa escena, que es esta de acá, y uno con control D puede duplicar una escena. Entonces yo podría poner, digamos, la escena aquí, esta va a ser la versión de Gio, y creamos otra versión para Spitia y otra versión para Mandón y bueno, así, pues o sea, básicamente después de tener la escena ya la primera organizada, la duplicamos y todos van a quedar como con eso, solo que cada uno tiene su propia escena para trabajar. Esa es una posibilidad. Hay otros Ah, listo. equipos, dale, ya voy a terminar con otra idea. Hay otros equipos que lo que han hecho es que de entrada cada uno tiene su propio escenario con sus propias propuestas y utilizan al final la que les parezca mejor. Nada, listo, Gio, gracias. ¿Y para eso necesitamos todos la última versión del Unity o se puede con la otra? Porque es que mi PC, yo no sé qué le pasa y no me quiere descargar la última. Y yo nada más tengo la del año pasado. Lo importante es que todos trabajen con la misma versión, no importa cuál. De hecho, aquí estoy en la 2019.4.20. La verdad no importa cuál versión porque no estamos utilizando nada propio de las últimas versiones, siempre y cuando todos trabajen con la misma versión. Listo, listo, está bien. Dale. Ahora, bueno, definan, pues traten de organizarse muy bien como equipo y bueno, pues yo creo que desde que tengan una muy buena comunicación no debería haber ningún problema para estas como fases iniciales. Tengan en cuenta que pueden jugar mucho con las escalas. Por ejemplo, el semestre pasado alguien presentó un proyecto chévere que lo que hizo fue que tomó el esqueleto de la vaca, pero lo puso supremamente grande y lo puso al revés,
y entonces parte del escenario estaba como con unos, ah bueno, no, creo que sí lo dejó al derecho, pero acomodó las escalas para que pareciera que parte del escenario era debajo de un esqueleto gigante. Bueno, pues son como cositas que se pueden hacer con cierta creatividad. Como dato pues de interés, la persona que se encarga de ubicar los objetos en el escenario y los props, tratando de que cumpla con un nivel estético, después de estar el diseño, o sea, digamos, hay algo que se llama el grayboxing. Grayboxing es ubicar cubitos en donde van a ver los objetos. Ese grayboxing lo hace el diseñador de nivel. El grayboxing puede estar dibujado, inclusive y puesto en el piso, o puede estar puesto en forma de cubos. Cuando se pone en forma de cubos se llama grayboxing. Cuando se pone simplemente el dibujo, pues es el level design y ya. De hecho, lo podemos notar con los proyectos de Taller 5. Si miramos aquí, cualquiera de estos, esta es la herramienta que utilizamos en Taller 5 para organizarnos, el Hack and Plan, que la idea es que lo utilicemos también para el proyecto final. Entonces, por acá tenemos el diseño de nivel. Entonces, el diseño de nivel, pero no hay imágenes. Pero elijo uno que yo sé que tiene imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí la persona que tenía como el rol de level designer hizo esta imagen del diseño de nivel. Cuando uno hace un diseño de nivel, porque igual ustedes pueden tener como ciertos roles internos para las tareas que son compartidas del proyecto. Sin embargo, entiendan que todos van a ser programadores porque es un curso de programación. Entonces no puedo pues como permitir que alguien no tenga un rol de programador. Entonces, por ejemplo, aquí el level designer, yo lo que les digo es dibujen el mapa en una de las vistas superior o frontal, frontal pues si es 2D, y pongan una anotación de colores. Entonces aquí la anotación de colores es que este va a ser el jugador, este morado, azul se refiere a puertas, este azul se refiere a que abre un NPC, esta es como la ruta que se espera el jugador, escaleras, bueno, uno define como toda su notación. Luego, esto lo hizo el level designer y luego la persona que se encarga de montar el escenario se llama el 3D Layout Artist. Es la persona que toma un level design y lo convierte en algo que se vea bonito. Es un rol que he hecho yo para cada proyecto que he hecho. He contratado a un estudiante para que lo haga. Porque pues por varias razones, incluyendo que yo no soy bueno en esa tarea. Y ya luego pues la persona toma el level design y lo convierte en un escenario 3D layout artist. Entonces llega y le pone, por ejemplo, pues le pone luces que son props decorativos que no afectan en nada. Por ejemplo, esa reja no afecta nada, lo mismo la bandera, son props decorativos, pero siguiendo obviamente las escalas del level design. Y aquí pueden hacer algo parecido, puede ser que alguien diseñe el nivel y otra persona lo organice. Ya aquí cada equipo internamente decidirá cómo organizarse, no lo estoy estandarizando porque no es el objetivo de este punto en el que estamos en este momento. Para el proyecto final les daré pues como más tips, pero igual espero que ustedes mismos se vayan ordenando un poco y si tienen dudas, como siempre, lo revisamos en tutoría o me preguntan por acá, lo que ustedes crean pues como apropiado. Eh, por otro lado, esperen que se me escapa algo. Sí, antes de decidir el design, decidan cuál va a ser el tipo de jugabilidad que van a tener. Porque la jugabilidad va a depender, perdón, dependiendo de la jugabilidad va a ser una distribución diferente y una cámara diferente. ¿Cuál fue el que yo monté? El que yo monté era lo más sencillo de este mundo y es que habían dos personajes, uno verde y uno rojo, uno manejado, pues digamos por otro jugador, aquí lo tengo con la máquina y simplemente se disparan y bueno, el primero que mata al otro gana. Eso es como lo que yo monté aquí. Bueno, el mío lo muevo con el mouse de la rotación, que son cambios pues que se pueden hacer, eso obviamente no hay problema con eso. Y ya, y para ese pues yo elegí este tipo de cámara estática, un mapa pequeñito, el mapa pues tiene un collider acá invisible para uno no salirse del mapa y listo. Pero alguien podría decirme, ah no, este va a ser diferente, es decir, la idea del juego es que son dos tanques, cada uno lo maneja un jugador y de alguna forma se determina un ganador. Ese es el proyecto guiado. Ustedes podrían decir, ah, yo quiero que sea en primera persona. No hay problema, lo hacen en primera persona. Y no es difícil, pues, porque en primera persona lo que uno haría es que le pone la cámara.
pone la cámara dentro del jugador, ya uno la ajusta y sigue pues funcionando. Y ya sería pues como una jugabilidad muy diferente. Si es para dos jugadores, que es obligatorio, lo que sería es que se trabajaría con split screen. Eso no era más común en los 2000, pero igual pues no significa que no sea una solución válida. Split screen es que un jugador maneja la mitad de la pantalla y el otro jugador maneja la otra mitad de la pantalla. Y podrían decirlo así, y si es en primera persona, pueden organizar el nivel diferente, porque en primera persona, pues como cambia la perspectiva, pueden organizar los props diferentes. Los props que yo elegí fue pensando en que mi cámara iba a ser ortográfica y que yo no quiero que el tanque quede ocluido. Entonces traté de poner los objetos grandes solo como hacia el fondo y hacia el frente solo objetos pequeños para que el tanque no se tapara. Pero en primera persona, por ejemplo, no se tiene ese tipo de problema. Igual eso depende mucho del tipo de juego. Pues cuando uno tiene algo en primera persona es menos estratégico, sin ánimos como ofender a los que les gustan los FPS. Eh, no son juegos que buscan que la persona tenga una estrategia que sea muy basada en la ubicación de todos los jugadores y de los enemigos, sino que es un poquito más de acción. Las estrategias normalmente vienen ya cuando alguien va siendo un poquito más profesional en el juego, en donde tiene una comunicación muy rápida con el equipo, pero en general es juegos más como de acción. O cámaras en tercera persona cerquita son también de acción, lo utilizan mucho los RPG Action, como The Witcher. Si miran la cámara de Witcher, va más o menos desde la rodilla para arriba en una cámara muy cerquita. La cámara, pues de hecho es parecida a esta. Aquí está la cámara de combate. De hecho, desde la cintura para arriba. Que es muy pensado en acción, no es tan estratégico. Los juegos que utilizan cámaras más desde arriba, donde uno puede ver varios lugares a la vez, son juegos que tratan de ser un poquito más estratégicos, tipo los RTS, aunque esos ya tienen cámara mucho más arriba. Los RTS, es Real Time Strategy, o los MOBA, pues como League of Legends, o Dota, o Smite, pues utilizan, bueno, Smite utiliza cámara más bajita, pero son juegos que buscan que uno pueda como ver bien el mapa, ver dónde cubrirse, dónde están mis aliados, para ver qué tipo de habilidad utilizo. Bueno, dependiendo del tipo de juego, pues van a ubicar los objetos y van a ubicar la cámara, entendiendo que lo importante es que van a haber dos tanques manejados por dos jugadores humanos diferentes y que de alguna forma debo determinar el ganador. Podrían poner, yo quiero hacer un juego en donde se trata de recolectar cajas y el que más recolecte en 30 segundos. Claro, pues ya vi que el mapa de modo que lo obliga a uno a depender de la habilidad para girar y puede uno dispararle al enemigo entonces para frenarlo un momento, pero no pierde vida, sino que lo detiene y así yo gano más cajas. Bueno, cada equipo puede tomarse ya el trabajo de decidir la jugabilidad que van a utilizar. Históricamente lo que ha pasado es que la mayoría replican este que les mostré, en donde hay dos tanques y se destruyen el uno al otro y ya. Pero pues entiendan que está la posibilidad de no hacerlo así y sería lo ideal, pues obviamente que tuvieran un poquito de creatividad en este punto. Ahora sí, preguntas. ¿No hay preguntas? Es respecto a la programación. Entonces, cada miembro del equipo tiene que programar, por decir, todos deben programar su propio script de movimiento, o cosas así. Es lo ideal, sí. Porque podría ser, o sea, ahí lo mismo, tienen libertad de equipo. Alguien podría decir, yo hago el movimiento y la próxima tarea la hace usted y aquí está el script y yo se lo explico. Sin embargo, es más arriesgado. Pues mientras más scripts haya hecho, es más probable que lo haya bien en la sustentación. Porque si en la sustentación, por ejemplo, para el ejemplo de la estrellita, que uno recolectaba y se hacía invulnerable, y yo no programé la parte de la vida, puede ser que para mí sea difícil saber dónde está la vida y cómo hago para que el jugador no pierda vida. O sea, Mm, profe, ¿cómo así? O sea que cada persona en su nivel tendría sus propios scripts. Básicamente sí. Y, Ah, ok. pero es una sugerencia, es decir, recuerden, o sea, digamos que parte de los cambios que yo hice para este año 2021 en todos mis cursos es que decidí dar mucha autonomía a los estudiantes con base en unas reuniones que tuvimos, en unas capacitaciones que tuvimos un profesor y yo, con un rector de un colegio y bueno, pues básicamente parte de la metodología de ellos, por los cuales les ha ido también, es
que a cada estudiante le dan mucha autonomía. Y yo dije, bueno, vamos a probar cómo nos va este semestre con eso. Y por eso fue que en taller 5 les dejé que cada uno eligiera como sus propios roles y que cada equipo se asigne las tareas de cada sprint. Y lo que yo hago es revisar las tareas y lo mismo con ustedes, cada uno tendrá la libertad de cómo organizarse. Pero sí, pues básicamente la estrategia mía de este semestre ha sido dar mucho acompañamiento, sí, pero también dar mucha autonomía respecto a ese tipo de decisiones. Si ustedes deciden que alguien del equipo lo hace y se lo explica a los demás, es decisión de ustedes, pero no es lo que yo recomiendo. Ahí, claro, Mandón. Sí, sí, todo claro, profe. Listo. ¿Preguntas adicionales? Ah, yo tengo una última. Entonces, el núcleo del gameplay del juego es que es un juego de un jugador versus otro jugador. Esa es la esencia. Y exactamente, y debe haber un ganador. Ah, ok, y ahí ya veremos si metemos nuevas mecánicas de gameplay o lo que sea. Exactamente. Y, Ah, bueno. pues, y hay unas condiciones, pues los personajes deben moverse y deben disparar, porque eso se hace parte, o sea, las rúbricas, por si acaso, técnicas están ya aquí en proyecto guiado, unidad 13. En proyecto guiado, aquí hay como una tablita que el personaje debe poder moverse, debe poder mover la torreta, debe poder disparar, o sea, deben haber proyectiles, deben haber municiones, pueden haber kits de reparación. Si alguna de esas no les cuadra con la mecánica, no hay problema, porque lo que hacen es que me escriben por el equipo, me dicen, profe, estas rúbricas para la mecánica que estamos planteando, esta específicamente de tener kit de reparación no nos sirve porque no queremos que el jugador se pueda curar. Nos gustaría reemplazarla por, y ustedes proponen por cuál les gustaría reemplazarla. Esas son las rúbricas bases que todos deben cumplir de acuerdo al tipo de proyecto. Si alguna no les sirve, deben proponer un cambio, no simplemente ignorarla, porque si la ignoran, pues les pongo una nota mala ahí, obviamente. Ahí me hice entender. Listo, claro, todo claro, todo claro. Listo, súper bien. Entonces, bueno, hablen con sus equipos, definen, recuerden que hay mucha libertad desde que la base sea jugador contra jugador, con tanques. Lo normal sería que disparen y debe haber un ganador obligatoriamente, pues porque eso tiene algunas implicaciones en desarrollo que quiero que hagan, pues al decidir quién es el ganador y así. Ya la mecánica interna, pues cada equipo lo definirá. Cualquier duda que hayan teniendo, me escriben por interno. Respecto a los temas de optimización, como les mencionaban, hay cursos de optimización, entonces cada vez que se topen con algún documento de optimización o algún foro o algo, traten de leerlo porque nuevamente no es algo que está incluido en la carrera. Y es importante, por ejemplo, justamente ayer un equipo me pidió tutoría, uno de los equipos de Taller 5, porque el juego que están haciendo para celular estaba corriendo muy, muy, muy lento. Y les pedí mirar algo a través de lo que se llama el frame debugger, que eso se mira aquí en análisis, el frame debugger. Y el problema es que tenían 200, aquí no me importa pues porque esto es para PC, entonces no lo tengo optimizado. Pero para un juego mobile uno trata de estar por los lados como de, digamos, 30 pasadas que hace la CPU. Aquí la GPU, perdón, aquí la GPU está haciendo 169 pasadas. Esto no está optimizado. Para un juego mobile uno debería intentar que la GPU no haga más de 30 pasadas. Y en el de ellos estaba haciendo 233. Y después de la tutoría de media hora logramos bajarlo hasta 33. Pero entonces esos son problemas que son más fáciles de reconocer una vez que uno haya estudiado un poquito el tema o lo revisamos pues en tutoría si es el caso, pero nuevamente no hay curso de eso, así que les queda un poquito como responsabilidad de cada uno ir estudiando ese tema. No justo ahorita pues porque están empezando entre comillas la carrera, pero no lo dejen tampoco para, para el final después de haberse graduado. Eso era todo, gracias por asistir y participar.